Hola amigos, bienvenidos a su canal de Locos por lo Gráfico. El video de hoy, como prometimos en el video anterior, sacamos los moldes para realizar calcomanías personalizadas y tomamos como muestra el casco que tenemos acá, ¿sí? Queremos enfatizar mucho en este tema de los moldes porque hemos visto que hay otros videos donde muestran cómo sacar los moldes, pero siempre dicen que hay un exceso de material, hay un excedente o hay un faltante, ¿sí? Y muchas personas en los comentarios de muchos videos dicen que realizaron el proceso como lo indica el video y no pudieron sacar los moldes a la medida precisa de las tapas. Entonces lo que pasa es que nosotros, ¿qué hacemos? Sacamos los moldes no con el vinilo transparente completo, sino cuadritos por cuadritos. Ese es el truco, ¿sí? Para que el molde nos coja una curva. Entonces vamos a ir despejando todas las dudas, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Con esta curva, al pegarle al papel, tratamos de que quede lo más plano posible, ¿sí? Hemos visto que algunas personas toman una foto al molde y después la pasan al programa de diseño, pero queda, al tomar la foto no queda totalmente plana, entonces no nos va a quedar fiel para poder sacar el diseño. A nosotros en lo personal podemos comprobar y podemos mostrarles que las calcomanías nos quedan sin excedentes ni faltantes, nos quedan exactas a la medida que queremos o que queremos en nuestro proyecto. Ya sacamos un video del casco, pero aquí también tengo una tapa de una moto en la cual queremos mostrarle con el mismo proceso que hicimos de cuadritos para mostrarles que las calcomanías quedan totalmente exactas si llevamos un proceso prolijo y los llevamos con exactitud para luego pasarlo a un programa de diseño. Bueno amigos, aquí ya tenemos la tapa de la moto, le pusimos el vinilo en cuadritos, ¿no? Ya ustedes, si vieron el video anterior del casco, vieron cómo se pone los cuadritos encima. Ya tenemos aquí para sacar el molde de esta tapa. Entonces lo vamos a hacer de manera rápida y vamos a empezar con uno de los trucos. ¿Por qué? Porque ya les vamos a mostrar cómo se pasa este molde, lo vamos a escanear y lo vamos a pasar al programa de diseño. Ya, aquí ya tenemos nuestro molde dibujado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Ya revelar un truco que es muy importante. ¿Qué pasa? Este molde, como lo vemos aquí, si lo sacamos todo completo y lo vamos a escanear, es muy grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer y qué hago yo para que nos quede bien el diseño de nuestro programa y nos sirva de guía? Primero, hacemos unas líneas, unas rayas, guías en el molde, a todo el molde. Yo aquí pongo tapa. Entonces, ¿qué pasa? Otro de los trucos, si yo voy a escanear esto completo en mi impresora normal, las impresoras vienen casi siempre tamaño carta, tamaño oficio, entonces este molde completo no lo voy a poder escanear, ¿sí? Entonces, si tomo esta parte, entonces para eso son estas líneas guías. Por ejemplo, yo hago estas
para que si me toca escanear el molde en dos partes, estas líneas guías me sirvan de referencia para en el programa unirlo. Eso lo vamos a ver ahorita en el programa. Entonces por eso hago estas señales, y aquí donde hay una unión entre molde y molde de la tapa hago unas lineecitas para saber que ahí va la tapa, va la unión. ¿Listo? Entonces hasta acá ya sacamos nuestro molde, lo pasamos a una hoja y lo vamos a escanear. Otra de las preguntas que hacen mucha gente es: yo lo escaneo en mi impresora normal y a la hora de pasarlo al programa el escaneo quedó pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a ver un truco que hago yo, y es lo siguiente: sacamos el molde con cuidado, como les dije en el primer video, porque como está en cuadritos, que no se nos vaya a zafar ningún cuadrito. ¿Listo? Aquí estamos mostrando, salió, lo pego, este queda plano. Otra de las cosas, otra de las preguntas que hemos visto que mucha gente se hace, es que cuando los moldes tienen mucha curva y como los sacamos con cuadritos, nos dicen es que coge la curva y yo lo veo como raro el molde. Respetemos esas líneas y hagámoslo tal cual, porque ahí está cogiendo la curva, y a la hora de hacer el diseño y vectorizarlo, esa curva en el material nos va a hacer que coja la tapa, ¿sí? Por eso quedan exactos los moldes. Entonces, ¿qué pasa? Ese es otro truco. Aquí, vea, aquí les voy a mostrar cómo queda el molde. Si nuestra impresora no alcanza, entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener en cuenta, yo tomo 1 metro y mido desde la punta, hago aquí una referencia también, desde la punta hasta esta punta, y voy a tomar la medida con el metro, y va a decir que me mide 55 centímetros, ¿sí? 54,50 va a medir el molde, acá exacto, 54,50, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A la hora de escanearlo, este molde posiblemente no quede en la medida real, ¿sí? ¿A qué voy? Que los programas de diseño manejan la medida real. Tenemos que manejar esa medida para que a la hora de cortar, a la hora de mandar a imprimir, estemos imprimiendo en la medida real. Porque si no verificamos y nos confiamos de que lo que escaneamos pasó a una medida y lo pasamos al programa, nos va a quedar una medida que no es. Cuando nos demos cuenta, estamos imprimiendo. Si esta calcomanía mide 54 centímetros, vamos a estar imprimiendo una calcomanía que mide la mitad, 25. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces vamos al grano, a lo más importante. Aquí tenemos una muestra del resultado de unas calcomanías que ya hicimos, que trabajamos en esas. Entonces, moldes exactos, vamos a ver cómo se sacan. Acá tenemos nuestro escáner, como les decía antes. Entonces, ponemos nuestro molde en el escáner y nos vamos a dar cuenta que si escaneamos esta parte nos queda una parte por fuera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Venimos a Paint. A mí me gusta desde Paint, desde escáner o cámara, y le damos digitalizar. Sencillo. Aquí ya digitalizamos la primera parte y observamos cómo las líneas guías nos van a servir para unir la otra parte que queda. Entonces le damos archivo, guardar como, imagen JPG, y las voy a guardar en el escritorio como tapa al lado derecho. Vamos ahora a escanear la otra mitad para ver si nos da todo lo que necesitamos. Entonces venimos aquí a Paint otra vez, archivo, desde escáner o cámara, digitalizar, y aquí ya está el lado izquierdo. Entonces lo mismo, archivo, guardar como, imagen JPG en el escritorio, y le doy tapa lado 2, XR, guardamos.
Ojo, vamos a ver que no nos falte ninguna parte del diseño o del molde, ¿no? Al pasar la Photoshop. Yo trabajo en Photoshop, estos moldes los trabajé en Photoshop. A mí en lo personal trabajo Illustrator y Photoshop, pero como no son cosas grandes, no hay que ampliarlo, no se nos va a distorsionar el vectorizado que hagamos, el trazado que hagamos aquí en Photoshop. Ya vamos a explicar cómo lo hacemos. Hola amigos, ya estamos aquí en el programa de diseño y vamos a mostrar cómo vamos a pasar ya los escaneamos, los pasamos a Paint. Ahora de Paint los vamos a pasar a Photoshop y vamos a empezar a trabajar en los moldes y les voy a explicar todos los trucos que hay para que ustedes puedan entregar un buen trabajo. ¿Listo? Entonces vamos acá a hacer abrimos Photoshop. Bueno, los que no saben, cuando uno abre Photoshop se abre esta ventana. Aquí tengo todos los trabajos que vamos realizando. Entonces le damos crear nuevo, vamos a crear una medida de 100%, lo vamos a dejar en resolución de 300, color RGB. ¿Por qué color RGB? Porque color RGB es para medios digitales. Entonces, como les vamos a mostrar el resultado por medios digitales a ustedes, entonces lo vamos a dejar en color RGB, 16 bit o 8 bit. Yo tengo un buen computador, entonces lo voy a dejar en 16 bit. Lo dejamos en centímetros porque vamos a manejar la escala real. Vamos a poner los moldes que vimos ahí, que sacamos, los vamos a pasar a medida real, entonces lo manejamos en centímetros. Y vamos a poner aquí un título: calcomanías, moldes, calcomanías XR y casco. Listo, y le damos enter, le damos crear. Entonces se nos crea aquí nuestro lienzo. Observamos el lienzo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí va el primer truco y lo que habíamos visto en el video para que nos consigan esto, y solo lo que hago yo es arrastrarlo a Photoshop, ¿sí? Entonces le doy enter, lo giro, lo voy a girar acá para que ustedes vayan viendo la forma de la tapa, más o menos la inclinación adecuada, y lo voy a poner acá. Aquí ya empezamos a ver una cosa que es, aquí arrastro y vamos a ver que se nos está presentando lo que muchas personas les sucede y no han podido solucionarlo. Entonces aquí estamos viendo que tenemos las dos partes de la tapa, ¿sí? Entonces, como les explicaba en el video cuando estábamos sacando los moldes, aquí no vamos a ampliar hasta que no sepamos la medida. ¿Qué pasa? La medida que tomamos fue de 54-50 centímetros, tomando de referencia esta punta con esta punta. Entonces lo que tenemos que, si vamos a mirar ahorita el tamaño de este molde, si lo vemos y lo ubicamos acá, un aproximado, vamos a ver, claro que el lienzo está de 100%, vamos a ver qué tan exacto está. 57, está bien. Entonces nos está dando la medida que es solo con haberlo arrastrado. Entonces ya les voy a mostrar cómo vamos a vectorizar esto y cómo lo vamos a encajar y para qué nos sirvieron las líneas guías que hicimos en los moldes. Entonces lo vamos a pasar para arriba, o como quieran, lo voy a pasar aquí. El Photoshop funciona por capas, aquí me muestra cuál capa está arriba y cuál capa está abajo. Entonces pongo esta arriba y pongo esta acá, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Le bajo un poquito la opacidad a ¿sí? Si observan, se baja la opacidad y lo que me permite es unir estas dos piezas. Y acá es donde vienen las líneas guías, o todas las rayitas que hice empiezan a cobrar sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lo empiezo a girar sin modificar el tamaño, lo empiezo a girar y el mismo programa me va permitiendo como encajarlo. Que se me encaje aquí, que se me encaje acá, que se me encaje en estas líneas, y el molde va a quedar exactico. Vea, listo, ahí ya nos quedó, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ya nos quedó el molde.
Entonces lo que yo les decía, este lienzo mide 100 por 100, ¿sí? Solo al arrastrar el molde del escritorio a Photoshop, creo que este me conservó las medidas reales, ¿sí? ¿Cómo hago para verificar esto? Yo sé que mi molde, como les mostré en el video, yo sé que mi molde de aquí, de esta punta a esta punta, mide 54 centímetros. Entonces yo lo que hago, tomo la herramienta de línea y pongo un punto acá y arrastro mi punto hasta el otro extremo. Y voy a darme cuenta si tiene los mismos 54 centímetros. 54, 50. Vean. 54, 54, 50. Exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces me está haciendo fiel al arrastrar. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean y para que ustedes se quiten una duda. Aquí voy a duplicar estas dos, solo dándole al arrastro, ¿sí? Para conservar esta que ya está acá. La voy a bloquear para no afectarlas. Y voy a trabajar en esta. Entonces, ¿qué pasa? La otra situación que me han preguntado personas que han querido aprender a hacer calcomanías es: yo la arrastré del programa de Paint y la arrastré a Photoshop o la arrastré a algún programa de edición y me quedó más pequeño de lo normal, ¿sí? Sin la medida real. Entonces me quedó así, ¿sí? Entonces yo no puedo, ¿sí ven la diferencia? Yo no puedo imprimir esto o trabajar sobre este molde en esta medida. Entonces, ¿qué hago yo? Como yo sé que la medida es de 54 por 50, de 54 centímetros y medio, para que me entiendan, entonces voy a hacer una línea de 54 centímetros y medio, ¿sí? Aquí le pongo un color de relleno, un trazo para que ustedes vamos a ponerla un poquito amarilla y un poquito gruesa. Entonces la vamos a tomar desde acá hasta acá, que me dé 54, 50, 54 y medio, ¿sí? Entonces la dejo de 54 y medio, ¿sí? Puede ser la línea de 54 centímetros y medio, y este molde al arrastrarlo nos quedó así pequeño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger, yo le doy selección, shift, cojo las dos y me ubico aquí más o menos, y voy a ubicarme de manera de que al ampliarlo, acá es un poquito de detalle, uno lo va ampliando y va a hacer que este punto coincida con el otro punto, ¿sí? Entonces vamos a hacer que este punto coincida con el otro punto. Ya me están captando la idea. Entonces, ¿qué hago? Hago que el molde quede en el tamaño ideal que yo necesito, ¿sí? Aquí lo bajo un poquito, lo ubico. Yo creo que esto es un poquito de cuidado, de un poquito de detalle acá. Entonces ahí, ¿sí? Ahí observamos que allá nos quedó la línea de 54 por 50. Si lo comparamos con el de abajo, quitamos esta línea, la ocultamos, y si lo vamos a comparar este con este, quedó del mismo tamaño, ¿sí? Entonces ya podemos trabajar con el molde a la medida, ¿sí? Si el caso es de que nos quedó pequeño, entonces trabajamos a la medida, ¿listo? Entonces ahora vamos a ver el paso a paso de cómo desbloqueamos acá y cómo vamos a sacar estas dos tapas. Entonces vamos a sacarlo por separado. Entonces creo una capa nueva, aquí viene, bueno, para los que no manejan Photoshop o no manejan ningún programa de diseño, vamos a tratar de hacer aquí lo más claro que podamos y que ustedes aprendan un poquito. Ya con más tiempo ustedes se van familiarizando con algún programa con el que deseen. A mí me gusta Photoshop porque me deja hacer efectos, sombras, luces,
más fácil que con otros programas vectoriales, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero se trabaja la pluma, por ejemplo, aquí vamos a ocupar la herramienta pluma, acá le damos herramienta pluma, y en esta capa nueva vamos a empezar a trazar nuestras calcomanías. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Damos clic, creamos un punto, aquí va derecho. Por eso las calcomanías, los moldes no tienen que estar totalmente perfectos. Yo lo decía en el video cuando estábamos sacando lo de los cascos, porque en el programa ya nos ocupamos de darle todo el detalle y la perfección. Entonces aquí le damos clic, acá le damos clic, arrastramos, ¿sí? Le damos clic, arrastramos, ¿sí? Y damos aquí clic. Entonces todo esto ahorita van a ver cómo va a quedar el resultado de la calcomanía. Aquí le damos y le damos al punto para matar, dicen algunos, matar la curva. Entonces damos aquí clic en estas curvitas, vamos a hacer clic y arrastramos la curva y damos la curvita, damos espacio, espaciador y vamos a condicionar. Listo. Al punto viene la curva y damos la curvita. Entonces ahí. ¿Cómo hacemos para verificar que nos quede bien? ¿Sí? Yo le doy Control Shift Enter y me crea una línea de puntos. Aquí vemos cómo nos queda nuestro trazado y cómo nos va a quedar. ¿Sí? Acá estamos viendo que nos está quedando muy trazado. ¿Sí? De pronto ponerlo aquí más a la punta, que nos está faltando un poco. Entonces Control al Z y le doy aquí la herramienta añadir punto de ancla. ¿Sí? Aquí la idea no es hacer un trabajo, un curso de Photoshop, ni edición, ni nada de eso, ¿listo? No vamos a detenernos mucho en estos detalles, entonces aquí le damos un poquito para modificar y darle acá. ¿Listo? Pero aquí podemos añadir otra ancla y damos un poquito de la curva. Aquí podemos añadir, aquí podemos modificar acá para que esta curvita nos quede un poquito más estética. Y vamos modificando. ¿Listo? Si algo no nos gusta lo podemos ir arreglando, lo podemos ir perfeccionando. ¿Listo? Entonces aquí vamos a bajar este poquito, ahí. ¿Sí? Entonces acá por ejemplo este me está quedando un poco torcido, no me gusta. Lo vamos a aquí que la curva quede más natural. ¿Listo? Como les digo, no vamos a hacer un curso Control Shift Enter y nos quedan las selecciones. Entonces en esta capa vamos a darle Shift borrar y nos sale este cuadrito de color, le damos color y le damos un color negro. Voy a darle un color negro. Aquí ya estamos viendo Control D, V para deseleccionar y estamos viendo nuestro primer molde. Si ocultamos aquí y ocultamos acá, vemos la forma de nuestro molde. ¿Sí? Ya lo empezamos a ver. ¿Listo? Entonces ahora viene, creamos otra capa nueva y vamos con esta parte. La misma situación, herramienta pluma y vamos a trazarlo. Esto se llama trazar, hacer el trazado. Vamos a trazarlo, vamos a poner una punta. Nuestro molde. Vea lo que les digo aquí. Aquí hay una curva que uno diría es antiestética la curva. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que como sacamos con cuadritos, la tapa nos cogió todas las curvas, el molde nos cogió todas las curvas. Entonces no puedo irme derecho porque entonces a la hora de poner el molde
de imprimirlo, aquí ya le voy a dar la curva que me está mostrando el molde. ¿Listo? Entonces clic y acá abajo derecho, acá sí puedo bajar derecho. Aquí herramienta añadir punto de ancla y acá que tiene una curvita la voy a poner un poco acá. Listo. Listo, ahí ya nos quedó nuestro molde. Si observan quedó el trazado, control shift enter, nos crea las líneas punteadas, es una selección y le damos shift borrar y ya tenemos el color negro, entonces le damos enter, control D, V y nos quedó nuestro color negro. Vamos a ocultar. Si le damos la opacidad, si le bajamos la opacidad a estos moldes, vamos a observar la fidelidad de nuestros moldes. ¿Sí ven? Aquí están nuestros moldes. Aquí está otro. Sumo la opacidad y ahora vamos a ocultar esto porque esto ya no lo necesitamos. Entonces vemos aquí este resultado. Este bien hecho, que si necesitáramos cortar nos va a quedar la medida de la tapa. Sí, entonces aquí ya tenemos este molde y tenemos este con el que vamos a trabajar. Bien. En medida real. Sí. Bueno, ya tenemos aquí nuestros moldes de la tapa, pero como nosotros también hicimos los moldes del casco en el video anterior y esa era la razón de ser del primer video, entonces aquí ya tenemos escaneado los moldes de los cascos. Igual lo vamos a arrastrar a Photoshop, lo vamos a poner acá, lo vamos a poner, esta es la parte de arriba. Si los que vieron el video van a saber, la parte de arriba ya la dividimos para poderlo escanear y esta es la parte de abajo. Aquí hay un detalle que quiero que observen, por lo que decía de que los moldes muchas veces nosotros cuando estamos haciendo el dibujo lo vemos estético, pero a la hora de pasarlos a digitalizarlos se nos va a ver unas curvas que no son muy estéticas, entonces la gente comete el error de trazarlo de manera derecha, empezar a darle forma. Entonces lo que les decía, las curvas porque como pegamos en cuadritos, los cuadritos nos están tomando toda la forma del casco, ¿sí? Entonces a la hora de que nosotros vamos a poner a instalar material nos va a quedar con esa vía. ¿Listo? Y por eso tuve nuestros moldes y lo que queremos revelar es ese truco acá en este momento. Entonces vean. Aquí lo que queremos es que ustedes aprendan y como lo dijimos desde un principio en nuestros videos, queremos que ustedes puedan emprender en el negocio de las calcomanías y queremos revelarle prácticamente todo tal como se trabaja. Aquí yo estoy hablando prácticamente en los videos que yo estoy haciendo, es como si de manera presencial alguien llegara a mi negocio y me dijera yo quiero aprender el negocio de las calcomanías, así de esta manera yo le explicaría para que pueda trabajar conmigo en mi negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer aquí, porque por ahí me preguntaron que bueno, ya tengo los moldes, tengo vectorizado, tengo ya en digital, aquí en negrito, y ustedes cómo hacen para ponerle imágenes, cómo hacen para esto, todo. Como les dije, no es de dar un curso de Photoshop completo, ¿sí? Para el que ya sabe manejar programas de diseño muy bien, ¿sí? Para el que no sabe, mi recomendación es que
empiecen a empaparse un poquito del tema. Si ustedes me dejan en los comentarios algo que quieran saber de pronto de Photoshop, de Illustrator, y yo les puedo colaborar, con gusto les hago algún video, ¿sí? Nos gusta mucho lo de las motos, entonces hemos enfocado, también hacemos publicidad, también hacemos muchas cosas. Entonces aquí les voy a mostrar cómo empezamos. Esto lo vamos a hacer en corte y esto lo vamos a dejar, vamos a hacer ahorita como si el cliente nos hubiera pedido una moto para motocross. Sí, ahorita está muy de moda, la gente está haciendo motocross, entonces vamos a ver cómo nosotros insertamos las imágenes. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una imagen, vamos a hacer una imagen que yo creo que a muchos les gusta. A mí me gusta Red Bull. Vamos a arrastrar un Red Bull por acá y lo traemos acá. Arrastramos, lo traigo acá y busco el... Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a empezar a detallar unas cosas. Usted lo puede, vamos a empezar el diseño a gusto de cada uno, ¿sí? Entonces buscamos que quede dentro, quedó arriba. Aquí lo que vamos a hacer es y aquí en la intersección lo vamos a ingresar, ¿sí? Control J para duplicarlo, ¿sí? Y ya lo vamos a, como queda en la misma posición, lo vamos a poner en la de abajo y lo vamos a ingresar en la de acá. Listo. Ahí quedó mis dos Red Bull coincidentes, ¿sí? Que coincidan. Ya si yo lo quiero mover, le doy clic al de acá y le doy Shift al de acá y los voy a poder mover a la vez y los voy detallando, ¿sí? Así se hace, así lo hago. Una cosa, en Photoshop, en Illustrator, en los programas, yo lo hago de esta manera. Muchos sabemos, los que manejamos programas, que hay miles de maneras, o sea, miles no, pero sí hay varias formas de hacer lo mismo en diferentes maneras. Entonces a mí me gusta y aplico esta. ¿Listo? Entonces le doy aquí clic, Shift en la de acá y se seleccionan las dos y las puedo mover, ¿sí? Entonces quiero crearle un efecto a esta tapa, a esta calcomanía, y la persona me dice: no, quiero la calcomanía con el amarillo de Red Bull. Entonces le cambio aquí, le doy superposición de colores y aquí me toma el último color que tuvo, pero entonces aquí copio el amarillo. Le doy OK y rasterizo. Aquí estoy dando unos tips. Rasterizo el estilo de la capa para que se me vea. ¿Listo? Entonces, que esta la quiero negra, déjemela negra, pero quiero póngamele unas manchitas, póngamele algo. Entonces, aquí, como le digo, creamos más capas. La capa que queda arriba ya queda ingresada. Entonces aquí podemos coger un pincel y revisamos aquí la opacidad en 100 y que esté la dureza en 100 también, y venimos aquí y buscamos, voy a buscar un estilo, voy a ponerle esta manchita, reviso qué mancha es y bueno, digo que esa de pronto me puede gustar, entonces la voy a poner, esa la voy a ubicar dentro de esta, ¿sí? Acá la voy a ubicar en blanco. Entonces lo que hago es crear una capa, le cambio el color porque está en negro y la pongo en blanco. Entonces le doy aquí clic y me quedo por dentro de la tapa, no me sobrepasa, todo está por dentro. Y porque enfatizo mucho en trabajar por capas, porque esta capa me queda individual, la puedo mover a placer donde yo la quiera acomodar. Listo, aquí la puedo acomodar. Listo. Acá quiero otra cosa que venga aquí. Aquí, por ejemplo, en esta aquí se reviene otra tapa aquí. Entonces, si saco el molde de esa tapa, puedo jugar con que el diseño venga acá. Entonces, también puedo poner. Entonces, busco la tapa, hago clic acá y acá me creo una capa. Entonces, voy a crear una capa acá y voy a poner otro diseño.
preventa pincel, voy a crear estos son los efectos que me gusta Photoshop por ese sentido. Entonces ahí está blanco, lo puedo poner negro, ahora cambio a negro y lo dejo negro y lo acomodo, puedo girarlo aquí un poquito para que me quede en la dirección de la tapa o del molde. Ya sigo medido. Ahí. Listo. Entonces le doy clic y me queda negro. ¿Sí? Le doy V y si yo quiero mover esto lo muevo, como ya les decía, lo muevo a placer y ya. Si quiero eliminar esta capa, la suprimir y la elimino. ¿Sí? Si quiero ponerle esta misma mancha, ahora acá en el negro, ya de otra capa y selecciono el pincel, lo voy a poner derecho para que quede aquí saliendo hacia allá, ¿sí? Pero entonces blanco. Entonces ahora cambio aquí a color blanco y lo voy a poner más grande acá y clic V, ¿sí? Bueno amigos, eso fue todo por hoy en este video. Muchas gracias por su atención. La intención de nosotros con el video es que ustedes aprendan todo sobre el mundo de las calcomanías y adhesivos personalizados. Disculparán si el video fue un poco largo, pero entonces queríamos enfatizar mucho en el proceso exacto de cómo sacar los adhesivos. En el próximo video vamos a estar mostrando cómo se cortan las calcomanías, los materiales que vamos a usar, todos los tipos de materiales, cómo se manda a imprimir y cómo se instala. No lo hicimos en este video porque se nos va a hacer muy largo, pero es un paso muy importante. Entonces esperamos que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor le dan me gusta al video, eso nos ayuda a nosotros para saber que el contenido fue valioso para ustedes y así poder seguir desarrollándoles más videos en el transcurso de estos días. Muchas gracias y esperen el próximo video que va a ser muy importante, ya el paso final. Entonces, para que ustedes puedan emprender de manera segura. Chao, chao y muchas gracias por compartir este video. Hasta luego.